Trabajo. Vamos entonces a dar paso a la siguiente presentación. Entonces, Alejandra, te dejo la palabra. Excelente. A ver, pues ahora vamos a tener la presentación de... Este es un trabajo que está haciendo Juan Carlos Fernández Saltos, ¿sí estoy con micrófono? Sí. Ajá, que se llama Creación coreográfica a partir de la interacción personal con los símbolos de las técnicas mánticas. Lo otro, ¿cómo se dice? De visir, Carlos. Sí, Y Carlos es un proceso de enseñanza-aprendizaje, oigan, de creación. Y Carlos, digamos, está como apenas en la construcción del proyecto y el inicio, digamos, del trabajo creativo. Entonces, pues te damos la palabra, Carlos, más o menos queremos calcular unos 20 minutos máximo, si puedes un poquitín menos, sí, pero bueno, 20 minutos para tu presentación para que haya también después tiempo para el diálogo posterior y todo tuyo. Gracias. Nada más estoy aquí tratando de compartir la pantalla. Listo, ¿ahí se ve? Sí, perfecto, se ve bien. Ok, gracias. Bueno, entonces, esta obra, el principal elemento que estaré utilizando para la puesta en escena corresponde a los oráculos, particularmente al tarot y las runas vikingas. Sin embargo, lo dejo en técnicas mánticas para no limitarme, es decir, yo quisiera darle la continuidad, pero pues como dice Juan Gabriel, el tiempo es malo y muy cruel amigo, entonces es como que mucho material, entonces va a ser como que bien complicado llegar a abarcarlo en este tiempo, pero es la intención. Entonces por eso lo dejo abierto en técnicas mánticas. En cuanto al nombre de Bergvisir, es un nombre que elegí y es casi neutral. Tiene así como la rosa de los vientos, muchas direcciones, muchos caminos que seguramente llevan a algún sitio, pero aunque no sepamos a dónde llegaremos, podremos confiar en que arribaremos a donde queremos ir. Ocasional y frecuentemente nos encontramos en situaciones confusas, como cuando no sabía qué hacer para este proyecto, por ejemplo, y recordando que Israel Chavira nos había encomendado buscar algún proyecto donde encamináramos lo que queríamos hacer con la danza, desde aquello que nos apasionaba, y en ese momento generé el boceto de la danza ecosistémica, con el misticismo que tanto me atrapa, el trabajo con energía en los rituales tribales, la brujería como sabiduría naturalista. Incluso recuerdo haberlo planteado en algún momento con la maestra Rocío, pero como que algo faltaba. Entonces, mientras estuve ausente de la carrera, estuve dando vueltas y vueltas como perro encerrado para agregar o quitar elementos, y asimismo he tenido las siguientes preguntas de investigación, apenas en lo que llevo desarrollado en este tiempo. Ok, la primera viene del planteamiento que me hice sobre si al consultar al destino podríamos estar consultándonos a nosotros mismos, como la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier, donde en un instante realizas un viaje cuántico a un futuro posible, donde ocurre lo que quieres realizar y te compartes como los tips para tener un resultado favorable. Pero me decía Ale que tenía que ser como más clara la pregunta. Entonces repensé y reconsideré, y entonces como que llegué a la conclusión de que tal vez no tenía tanta relevancia y no tenía por qué ser como el eje central o estar ahí tan presente en el inicio de investigación. Entonces llegó la segunda de, ¿por qué no hacer una pregunta para encontrar un problema? De esta viene de ese momento donde buscas un problema para resolver creativamente desde ahora sí que la artisteada. El enfoque está en el por qué.
porque al hacer una pregunta al oráculo, hay ya un conflicto, una duda, un temor, un remordimiento, culpa, algo ocurre y quieres resolverlo. Para eso lo preguntas, ¿no? Por eso llegas y quieres consultarlo, porque hay ahí ya un problema. Entonces, desde que sale el por qué, ya hay algo para trabajar sobre ello. Pero igual como que sentía que no estaba clara y entonces se quedó en qué es lo que dicen de cada persona los oráculos y a dónde nos pueden dirigir en el movimiento dancístico. Ahora, por ejemplo, regresando a la segunda pregunta probable para la investigación, ¿por qué las mancias? Pues el acercamiento llegó en un sueño que de hecho usamos en prácticas escénicas creo que del 2009 con el profesor Magaña. Fue un sueño como muy fantástico donde ahí aparecían las runas y me di a la tarea de elaborar un juego de piezas por lo cautivante que me resulta este tema, ¿no? Mientras buscaba mayor información al respecto, encontré el libro de Cecilia Bergoboy, una mujer argentina invidente, que para hacer conexión con cada pieza estableció una postura corporal y ¡pum! Dije, ahí está lo que me hacía falta. Con todos estos trazos, sus ángulos, las formas, ¿a dónde podemos llegar en la danza? Es decir, la forma de cada pieza se sabe que contiene un significado, pero si no lo supiéramos, ¿a dónde podríamos llegar? ¿Qué podríamos ver? ¿Qué podríamos definir? Por ejemplo, aquí tenemos esta pieza junto con todos los demás símbolos rúnicos y se ve que son símbolos que remiten a una infinidad de significados como nosotros mismos, por ejemplo, y cada símbolo está formado por signos que dirigen al núcleo de la esencia. Entonces podría atreverme a decir que nos leemos a nosotros mismos. Como el efecto espejo de Lacan, nos vemos fragmentados en piezas que nos hablan y se conectan por su capacidad comunicativa. Aún más porque me gusta complicarme la vida y porque dije, hay que agregar más de una vez en este momento para hacerlo más complicado y llorar mientras río. Incorporé también el tarot. Este realmente nunca lo he utilizado, pero me gusta la forma en que contrasta con las runas, las ilustraciones que manejan en el tarot, y además de que es uno de los más habituales con los que nos podemos topar, o al menos será por la zona, no sé. Y bueno, entonces podemos comparar, por ejemplo, las líneas estrictas o rígidas que hay en las figuras de la runa con las ilustraciones y toda la simbología que se presenta en las cartas del tarot. Ahorita, por ejemplo, tengo el tarot de Rider, que es el que tiene mayor cantidad de símbolos, precisamente para facilitar su lectura. Y bueno, entonces esos son como los elementos principales. Sobre la metodología que planteo, va en función del oráculo hacia cada bailarina en específico, así como su percepción sensorial, visual, su propia resignificación de los símbolos y el cuestionamiento en referencia a las respuestas que el intérprete, o sea, intérprete de quien lee el significado de la tirada, no del bailarín, le haya susurrado a la persona que pregunta. Es decir, no es una verdad absoluta y puede significar algo distinto para el receptor. Ahora bien, para llegar a realizar una tirada, se requiere una concentración que permita confluir y dirigir la energía necesaria para una comunicación certera. Para ello, estableceré un entrenamiento preparativo a partir de una propuesta personal, desde las técnicas de danza académica en conjunción con la evocación de las danzas rituales o el rito en sí. Movimientos simbólicos, sonidos, cantos, que por cierto, estos vienen desde la inspiración de la ritualidad, música y movimientos que hacen honor a las brujas quemadas, a los indígenas colonizados. Por ejemplo, ahorita que escuchaba en lo que está Blanca, su tema, pues dije, claro, por supuesto, también los purépechas serían un tema que podría abordar, porque tal vez me estoy yendo muy atrás, pero los tengo más próximos de lo que creo, ¿no? O sea, podría haber este tipo de materiales. Me gustaría si en algún momento pudiéramos juntarnos, Blanca, para poder revisarlo y verificar a ver qué, todo el material. Es que llegué tarde, perdón, pero el internet se me fue. Aparte de esto también vienen los africanos esclavizados, es decir, estoy tomando como inspiración la fuerza de los vencidos. Y bueno, derivado de la fase preparativa, el trance no es un objetivo, pero sería genial que ocurriera. Es decir, se usarán técnicas de liberación del cuerpo y mente, primero propuestas desde la metodología de la chamana urbana Gabriel Roth,
la concentración y la focalización de la energía desde el enraizamiento con la madre tierra, propuestos desde la Wicca por Starhawk, y aún estoy evaluando si podría seguir el estudio de la doctora Felicitas Woodman, que adquiere las posturas corporales de determinadas piezas de arte y en conjunción con los ritmos de la percusión, ella habla de una sonaja, logra estados elevados de la conciencia. Entonces quizás conjugar para el arte de África o tal vez no, todavía está como en temas si podría tomarlo de ese lado. Entonces todas esas técnicas con el conjunto durante el trabajo puede que ocurra algún estado de la pérdida del consciente para crear desde el inconsciente, pero no es realmente una búsqueda intencional. Una vez creado el estado de conciencia y la atmósfera, ahora sí se procedería a la tirada del oráculo para la consulta y posteriormente llevar a cabo el laboratorio de movimiento. Con respecto a la temática, no hay inicialmente. Sobre el desarrollo del método, cada uno de los intérpretes establecerá de acuerdo a lo que sienten en ese momento, del por qué, de la pregunta, del problema que tengan personalmente. Es decir, yo no quiero intervenir para decir qué sentir o hacia cuál camino miren. Se trata de una introspección, de una búsqueda interna sobre aquello que aqueja al ser, generando entonces un doble efecto al permitir la sanación y la comunión, es decir, el establecer vínculos con los otros participantes, que sería como un poco salir de la separatidad, ver el miedo, el dolor y hacerle frente, hablar de él, caminar hacia él. Recuerdo aquí incluso un libro que leíamos con Ale en la clase de improvisación que se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle, que por cierto no acabé de leer. Y ahora como motor de inicio, es decir, para el arranque, podría tener continuidad, es decir, ahorita estoy agarrando como personas nada más para el motor, para ese chispa, y he estado invitando a algunas personas en específico. Decidí enfrentarme a los expertos para intercambiar conocimientos y guía. O sea, porque qué mejor que entrarle con los meros meros para ver de cómo nos toca. Y por la índole, por la índole del proyecto, inicialmente he tomado también a personas con cargas espirituales marcadas, algunos con práctica de la danza, otros que nunca han tenido acercamiento, y pues me resulta muy intrigante descubrir lo que va a pasar. Quizás lance una convocatoria o siga haciendo invitaciones individuales, ya que pues hasta el momento tengo o estoy desarrollando la teoría, pero no he llegado a la práctica. Tengo planificado que a finales de este mes o tal vez antes, porque ya traigo el tiempo encima, ya estar haciendo algo práctico para ver cómo fluye el desarrollo y a partir de ahí modificar tal vez lo que tengo ahorita planteado. He pasado por muchas modificaciones, pero pues ya más o menos aquí es lo que tengo. Hasta aquí ya sería todo. Y hasta aquí voy. Muchas gracias por haberme escuchado. Muy bien, muchas gracias. Carlos, a ver si puedes dejar de presentar para que nos podamos ver. Y podemos ver quién tiene levantada la mano. Rocío, adelante. Yo, porque en realidad estoy como muy contenta de tenerte de vuelta, en verdad. Así, muy contenta. La verdad es que confieso que en algún momento pensé que ya te nos habías escapado totalmente, pero no, me da mucho gusto tenerte acá. Y me da mucho gusto verte tan... Recuerdo ese ejercicio, recuerdo cuando lo presentaste en el salón y que todo el grupo se volcó ante ti, uno de los últimos ejercicios, donde siento que empezabas como a apuntar ahí cosas y siento que estabas como muy convencido y muy involucrado. Entonces me da mucho gusto que hayas seguido como buscándole a la hebra y que tengas ya todos los elementos. Al escucharte siento que estás en esta etapa del proceso creativo, donde tienes como todos estos estímulos detonantes y que de pronto están todos ahí presentes y se están gestando, ¿no? Es como este compendio de cosas que te motivan y de encuentros que muchas veces
digo, aquí no los estás presentando como una exposición muy racional, pero intuyo que más bien te agarran desde la víscera, ¿sabes? Y eso me hace muy feliz. O sea, que te tocan como desde dentro en el cuerpo. Y eso se me hace padrísimo y más bien me parece que ahorita vale la pena como abandonarse a esa parte del proceso, a dejarte ser tocado a partir de todo este generador de ideas que has creado para lanzarte como de manera también muy intuitiva a la creación. Me parece que eso es algo que Alejandra también tiene muy claro, ha insistido mucho en ello y te puede guiar muy bien en eso, como para, para que esta libertad creadora vaya sucediendo. Y pues lo aplaudo muchísimo. Me parece que dentro de hay un orden, pero también hay un caos muy valioso, ¿sabes? Es un poco como eso. Y me place mucho que así sea por el momento en el que estás y lo que te implica en términos de ímpetu y de la generación de la quinesis y de las locuras que suceden en el proceso creativo que la mente racional no necesita necesariamente tener claro, ¿no? Entonces, pues eso es mi comentario y qué bueno que estés por acá. Muchas gracias. Yunuen, adelante. Sí, bueno, también se me vinieron como muchas preguntas a la cabeza ahorita que estabas exponiendo y no lograba como acotar un poco a dónde iba todo esto, entonces ya ahora entiendo que estás como en esta parte todavía del proceso del universo de símbolos, de arquetipos, de chamanería y bueno, me alegra haber entrado también porque ahora entiendo por qué luego también hacía ciertas preguntas, ¿no? Sobre algunas cuestiones de simbología y de arquetipos justamente. Entonces yo creo que ya también sobre la marcha te podré ir dando algunos materiales, depende de dónde lo vayas a abordar, Juan Carlos, porque todavía creo que no logro visualizar a dónde va esto, ¿no? Solo sé que está como muy interesante, me atrapó mucho, me produjo mucha emoción, así como de saber qué más. Entonces, bueno, me parece buen material y coincido mucho con Rocío, creo que está desde la víscera el asunto. Entonces, bueno, ya veremos a qué puerto llegas. Gracias. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta? A mí sí me gustaría preguntarte, Juan Carlos, ¿cómo es que llegas a esta línea en tu investigación, a esta vinculación con estos símbolos? Tu inquietud desde la danza, pues, ¿cómo es que logras, o sea, llegar, puede ser que me gustan los símbolos mágicos, bueno, pero ¿cómo llegas a vincularlo desde la danza? Un poco sería esa mi pregunta. Bueno, como lo vinculé fue por estar buscando acerca de las runas, o sea, tenía como la inquietud. Y entonces ya cuando encuentro a Cecilia Bergoboy y dice, pues es que para comunicarte con ellas, para escucharlas, tienes que adquirir, no sé, determinada posición en la cual tú estás imitando su forma o algo así. Entonces ahí fue donde empecé a plantearme, pues, ¿qué pasaría si exploráramos a través de, no sé, dibujarlas en el espacio, de si al estar en alguna que tú propongas, no a la que ella dice, o sea, tal vez ella sí te funcione, pero me imagino que sería más funcional algo que surja desde ti. Entonces de ahí como que empecé a ver cómo exploraría en la danza acerca de estas formas y ahí es como que fue integrándolo a partir de esta mujer. Ok, muy bien, gracias. Bueno, pues lo único que podría comentar en este sentido es que yo creo que con Alejandra te va a guiar muy bien por este camino. Este acercamiento a los símbolos, pues tiene que ver con el cuerpo, con una espiritualidad, con un conjunto de creencias que puedes llevar desde
desde el consciente y desde la experiencia, que esa es una parte fundamental. Entonces a mí me parece que probablemente te vaya a tocar un poco de tallerear para poder arribar a esta cuestión de vinculación que estás planteando, ¿no? De creación, evidentemente coreográfica, con símbolos. Es que es muy místico, entra mucho en el terreno de la creencia. Cuando yo doy clases de historia del teatro, de alguna u otra manera, el origen del teatro tiene que ver con las creencias. Y hace muchos años, alguna vez, yo siempre he dicho que teatro y danza son pues primos hermanos, ¿no? O hermanitas, disciplinas hermanitas, aunque estamos rompiendo actualmente con las cuestiones disciplinares, siempre digo que van de la mano. Y hace muchos años estaba yo justamente en la licenciatura en danza diciendo, es que como los orígenes del teatro, la danza tiene un origen ritual. Y dije, no, no es cierto, la danza es una acción social. No tiene tan claro el origen ritual como el teatro, pues en el terreno de las creencias, de la credibilidad, de estos depositar, o sea, el teatro está muy vinculado a la religión, en sus orígenes allá, ¿no? No el teatro actual, pero su origen está, pues emerge de este ámbito mítico, simbólico, de esta generación de símbolos de los seres humanos, ¿no? Y en un momento dado yo dije, la danza no, puede llegarse a un camino de la danza, pero la danza es algo social, es más expresivo. Fue una cosa que fue frente a un grupo de estudiantes, yo caí en cuenta de estudiantes de danza y dije, no, claro que no. Entonces es un camino muy interesante el que estás ahondando. Evidentemente hay millones de danzas rituales vinculadas a cuestiones rituales, pero en ese sentido, bueno, y luego la danza contemporánea está muy interesante. Vas a tener encuentros muy interesantes y bueno, está dentro del terreno de la credibilidad y de la creencia y de la experiencia interior, esta experiencia extática y estética que puedas experimentar. Va a ser muy interesante tu proyecto y verlo. Sería buenísimo. Gracias, ojalá que sí. Ya espero pronto llegar a algo. Está bien, gracias, Claudia. Daniel, adelante. Oli, Carlos, qué nice proyecto. Me gusta mucho la perspectiva que estás manejando y las bases con las que te estás centrando está bastante gozadero. Me da mucha curiosidad saber cómo es que entrelazas dos cosas que siento que a veces son muy diferentes en contexto, pero para ti cómo funcionan, lo que es lo cuántico de la física, también sabes que estoy bien clavadísimo con eso, también si ocupas ayuda, me ofrezco, y lo místico, porque son contextos, uno es medible y otro es completamente dentro de la mente, dentro del ser. ¿Cómo los integras o cómo los llevas de la mano? A ver, explícame, plugs. Sí, es que de hecho el tema que platicabas acerca del gato, por ejemplo, hace unos días, sí pasé por ello porque, no sé, estaba haciendo una búsqueda como esos resultados que te llegan así como, quién sabe de dónde, y llegué a un artículo que hablaba sobre esta teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier, que tiene un libro de hecho que se llama Cambia tu futuro a través de los túneles, no sé, pero se habla de esto, del viaje cuántico, que tú estás aquí y de repente en un segundo haces un viaje, te conectas allá y hablas contigo de un futuro posible donde podrías tener el éxito que estás buscando. Entonces a partir de ahí empecé a buscar acerca de la física cuántica y entonces fue que como que lo uní con estas consultas y dije, pero es que qué tal si tú cuando haces un viaje hicieras como esto que dice él, o sea, tú cambias tu futuro al hablar contigo de un futuro probable. Entonces fue ahí que surgió esta conexión de entre una teoría que me pareció por ahí y que dije, pues, ¿por qué no? Podría ser que esté ocurriendo algo de este tipo, ¿no? Dentro de una consulta a un oráculo.
que seas tú mismo quien habla contigo mismo y abras como ese paso para dar el viaje, pum, sales y regresas y ya sabes qué pasó, ¿no? No sé, así fue como llegué a ese punto de hecho se llama, buscando más acerca de la física, de la mecánica cuántica, vi que lo llaman también como mística cuántica, porque es de las ciencias que están dudosas, porque realmente no se tiene una comprobación de las mismas, entonces los científicos como que hay un grupo que las rechaza porque dice, es que estas no son tan verdaderas como la física, como la química. O sea, entonces por eso la llaman mística cuántica, porque no es realmente una ciencia para algunos y así la llaman. Súper, Carlitos. Después me lo rolas, por favor. Ya me dio curiosidad. Please. Claro que sí, gracias. Gracias, Carlitos. Daniel, yo le pregunté eso mismo a Carlos tiempo atrás. ¿Qué onda con la física cuántica? ¿Qué hace aquí? Es que sí, yo ando igual traumado con esos temas de repente, entonces por eso me dio bastante curiosidad. Y hace una semana, de hecho, lo estuvimos platicando Carlos y yo. Creo que le platiqué también un poquito del gato de Schrödinger y experimento de Young, y estuvimos ahí platicando. Por eso me dio más curiosidad aún ahorita que lo está tomando desde este punto. Sí, yo creo que ese es un salto ahí, Carlos, que tú tendrás que saber cómo integrar. Y yo creo que tiene su sentido, ¿no? Ya después de escuchar cómo lo estabas pensando, creo que tiene su sentido, pero creo que también sería conveniente cuidarse de la necesidad de fundamentar desde la ciencia algo que no fue creado desde la ciencia, ¿no? Más bien solamente ver, bueno, aquí esto y esto se encuentran, ¿no? En estos aspectos, porque no es necesario. O sea, todo este mundo, el arte para empezar, ¿no? Y todo este mundo de las religiones, con todas sus prácticas, con todos sus saberes, no necesitan de la ciencia para validarse. De hecho, existen desde mucho antes de que la ciencia existiera. Entonces, mientras tú no caigas en eso, que es muy fácil caer porque así funciona nuestra sociedad, ¿no? Realmente el conocimiento válido es el conocimiento científico y los otros saberes, incluso los saberes del arte, están como en un segundo lugar, ¿no? Entonces, nosotras que nos dedicamos al arte, pues tenemos más bien que como, pues sí, darle el lugar al saber que nosotras estamos desplegando. Y bueno, tú aquí estás, digamos, mezclando estos dos saberes que me parece que es muy interesante, ¿no? Decías ahorita una cosa en tu presentación que creo que sería importante saber, porque en algún momento dado, ¿por qué estás escogiendo estos dos formas digamos, de estos dos oráculos, ¿no? En particular, que tienen que ver contigo? Porque son muy distintos, tienen orígenes culturales muy distintos, pero eventualmente pueden tener cosas entre sí que se mezclan. Entonces, ¿cómo las piensas como relacionar con la obra y cómo te piensas relacionar con ello? Y el otro aspecto que metes, que es otra práctica que digamos, se construye en un entorno ritual distinto, que es la cuestión de los cambios de percepción, de los estados de percepción, los trances y todo esto. Son distintos, ¿no? Se construyen en entornos distintos, aunque mirando desde lejos uno puede pensar que es lo mismo, pero no lo es. Entonces yo creo que eso sería muy interesante verlo, cómo lo piensas en el proceso de desarrollar, en el proceso de creación, ¿no? Creo que eso va a ser una de las cosas interesantes, y coincido con que va a ser interesante, pero creo que lo más interesante no va a ser solamente la obra, sino el proceso mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que como aquí, pues estamos en un proceso en el que no solamente presentas la obra, sino que abres el proceso de creación también, o tienes la posibilidad de hacerlo pues en los seminarios y todo eso, pero también en el mismo texto de sistematización. Creo que eso va a ser interesante de construir. Y ahí va, muy bien, me gusta mucho. Ya platicaremos tú y yo con más detenimiento la próxima semana. Ok, va que va. Muchas gracias. A ver Muy qué pasa. bien.